Género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos el Kybalión. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que hay género manifestado en todo, que los principios masculino y femenino están siempre presentes y activos en todas las fases de los fenómenos, en todo plano de vida. En este punto es adecuado llamar la atención al hecho de que el género, en sentido hermético, y el sexo, en la acepción comúnmente aceptada del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Una rápida consideración dejará ver que la palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues el último alude a las diferencias físicas entre macho y hembra en las cosas vivientes. El sexo es solo una manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. Es necesario fijar esta distinción en la mente del lector, pues ciertos escritores que han adquirido un conocimiento superficial de la filosofía hermética han buscado identificar este séptimo principio hermético con teorías y enseñanzas salvajes y fantasiosas y a menudo reprensibles concernientes al sexo. La función del género es solamente la de crear, producir, generar, etc. Y sus manifestaciones son visibles en todo plano de fenómenos. Es un tanto difícil entender, obtener pruebas científicas del porqué de que la ciencia todavía no haya reconocido este principio como de aplicación universal. Sin embargo, están surgiendo algunas evidencias a partir del quehacer científico. En primer lugar, encontramos una clara manifestación del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen la base de la materia tal como la ciencia la conoce y que a través de ciertas combinaciones forman el átomo, que hasta hace muy poco se consideraba como final e indivisible. La más reciente palabra de la ciencia dice que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, a los que diferentes autoridades aplican diversos nombres, que giran uno alrededor del otro y vibran con grado e intensidad elevados. Esta descripción se acompaña de la afirmación que la formación del átomo se debe en realidad a la agregación de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo. Y al parecer, los corpúsculos positivos ejercen cierta influencia sobre los corpúsculos negativos, lo que provoca que los últimos asuman ciertas combinaciones y así crean o generan un átomo. Esto concuerda con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género con el polo positivo y al femenino con el polo negativo de la electricidad, así llamada. En este punto aclararemos lo concerniente a dicha identificación. La mente pública se ha formado una idea totalmente errónea acerca de las cualidades del llamado polo negativo, de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo son aplicados erróneamente a este fenómeno por la ciencia. La palabra positivo significa algo real y fuerte, cuando se compara con una irrealidad o debilidad negativa. Nada está más lejos de los hechos reales.
de los fenómenos eléctricos. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el que se manifiesta la generación o producción de nuevas formas y energías. No hay nada negativo respecto a él. Las autoridades en ciencia usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo, palabra que proviene de la raíz griega que significa ascendencia, vía de regeneración, etc. Del polo catódico emerge el enjambre de electrones o corpúsculos. Del mismo polo emergen estos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la década pasada. El polo catódico es la madre de los extraños fenómenos que han hecho inútiles los viejos libros de texto y que han causado que muchas teorías aceptadas desde hace largo tiempo sean relegadas al montón de los desechos de la especulación científica. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las formas más finas de materia conocidas por la ciencia a la fecha. Así puede verse que estamos justificados al rehusarnos a usar el término negativo en nuestra consideración del asunto y al insistir en usar la palabra femenino en lugar del término en cuestión. Los hechos nos llevan a hacerlo sin necesidad de tomar en consideración las enseñanzas herméticas. Y así usaremos la palabra femenino en lugar de negativo, al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos creadores o electrones son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa. Nosotros decimos que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende de, o más bien abandona, un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Busca activamente una unión con un corpúsculo masculino, siguiendo un impulso natural de crear nuevas formas de materia o energía. Algún autor ha ido tan lejos como para usar el término busca de inmediato por voluntad propia una unión, etc. Este desprendimiento y unificación forma la base de la mayoría de las actividades del mundo químico. Cuando el corpúsculo femenino se une con un corpúsculo masculino, ha comenzado un proceso determinado. Las partículas femeninas vibran rápidamente bajo la influencia de la energía masculina y circulan rápidamente alrededor de esta. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente de una unión de electrones o corpúsculos masculino y femenino. Pero una vez más que se ha efectuado la unión, el átomo se convierte en una cosa separada con ciertas propiedades, que ya no manifiesta la propiedad de electricidad libre. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos es llamado ionización. Estos electrones o corpúsculos son los trabajadores más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen diversos fenómenos tales como la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción, la repulsión, la afinidad química y su opuesto, y fenómenos similares. Y todo esto sucede a partir de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir cierta energía inherente hacia el principio femenino, lo que inicia la actividad de los procesos creativos. Pero el principio femenino siempre es el que hace el trabajo creativo. Y esto es así en todos los planos. Sin embargo, ninguno de los dos principios presenta energía operativa sin la asistencia del otro.
En algunas formas de vida, ambos principios están combinados en un solo organismo. Todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está presente el masculino en la forma femenina y el femenino en la forma masculina. Las enseñanzas herméticas tratan extensivamente la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de diversas formas de energía, etc. Sin embargo, en este punto no estimamos conveniente entrar en detalles acerca de estas, porque aún no podemos respaldarlas con pruebas científicas, ya que la ciencia no ha llegado suficientemente lejos. Pero el ejemplo que hemos presentado usando los fenómenos de los electrones o corpúsculos muestra que la ciencia está en el sendero correcto y también ofrece una idea general de los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos prominentes han anunciado su creencia de que en la formación de cristales debe encontrarse algo que corresponda con la actividad sexual, lo que es un indicio más de la dirección en que soplan los vientos científicos. Y con cada año que transcurra aumentarán los sucesos que corroboren la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación y manifestación constante en el área de la materia inorgánica y en el área de la energía o fuerza. Hoy en día se considera a la electricidad como el algo en el que todas las demás formas de energía parecen fundirse o disolverse. La teoría eléctrica del universo es la más reciente doctrina científica y su popularidad y aceptación general crecen rápidamente. Dado lo anterior, si somos capaces de descubrir en los fenómenos de la electricidad, incluso en la raíz y fuente misma de sus manifestaciones, una evidencia clara e inconfundible de la presencia del género y sus actividades, se justifica que les pidamos creer que la ciencia finalmente ha ofrecido pruebas de la presencia en todos los fenómenos universales del gran principio hermético de género. No necesitamos perder el tiempo hablando de los bien conocidos fenómenos de la atracción y repulsión de los átomos, la afinidad química, los amores y odios, de las partículas atómicas, ni la atracción o cohesión entre las moléculas de materia. Estos hechos son suficientemente conocidos como para ameritar que nos extendamos en ellos. Pero alguna vez había considerado el lector que todas estas cosas son manifestaciones del principio de género. Puede ver que dichos fenómenos coinciden plenamente con el ejemplo de los corpúsculos o electrones, y más aún, puede ver la sensatez de las enseñanzas herméticas que afirman que la ley misma de gravitación, esa extraña atracción en razón de la cual todas las partículas y cuerpos de materia en el universo tienden uno hacia el otro, no es sino otra manifestación del principio de género operando en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. En este momento no podemos ofrecer una prueba científica de esto, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que no hay una hipótesis ofrecida por la ciencia física que funcione mejor. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se reconocerá que el principio de género siempre se hace evidente.